Sí. No sé cómo irá, pero seguro que el que es de Mónaco, solo por nacer ahí, sí, el que es de Mónaco, vas a estar bien toda la el que es de vida. Mónaco tiene muchos privilegios y la verdad el Estado se preocupa mucho de mantenerlos. Pero también es verdad que tanto Emiratos Árabes como Mónaco, la capacidad que tienen las arcas del Estado, a pesar de no haber impuestos, de recaudar, ya Es sea muy por elevado. imposición indirecta o por tasas, es muy, muy elevada. Sí, sí, sí. Tienes esa capacidad de dar esos beneficios a los ciudadanos que, por ejemplo, yo creo que Andorra o Chipre o Malta no van a poder, No podría ofrecer. no van a poder ofrecer. Entonces ahí sí, es un paradigma, hay que ver. Y la solución yo no la tengo, es decir, yo simplemente sigo dedicándome a traer a ricos a estos sitios, pero eso es una solución que deben afrontar los políticos. Y esperamos que no sea subiendo los impuestos. Sí. Entonces, Andorra, lo que comentábamos, pues la parte de IRPF por tramos y después tiene, bueno, inversiones exentas, a no ser que sean intereses, que ahí sí que Sí, es 10%. hay 10%. Y dividendos también. Y dividendos 10%. Mientras sean de fuente extranjera. Y luego está el impuesto de sociedades, un 10% fijo. Sí. O sea, en Andorra no vas a ver nada así a priori que sea superior al 10% sobre tus ingresos. Eso es así. Entonces sigue siendo muy atractivo. Coste de entrada medio alto, pero muy, muy atractivo. Después, si nos quisiéramos ir a algo más asequible en cuanto a tema de vida, pero que sigue subiendo, es Malta o Chipre, ¿vale? Malta o Chipre tienen unos regímenes que se llaman non-domicile o regímenes de no domiciliados que te permiten que todos los ingresos que vengan de fuente extranjera no tributen en territorio maltés o en territorio chipriota. Esto viene de ascendencia anglosajona y al final tú te montas tu negocio, por ejemplo, en Malta. Mientras no remitas el dinero que has generado en las sociedades de fuera o no remitas tu dinero a territorio maltés, no vas a pagar impuestos. O sea, puedes llegar a un 0% si fuera el caso. Entonces tienes que tener cuentas bancarias en el extranjero. Sí, tu cuentas bancarias en el extranjero e incluso estructura en el extranjero. Todo lo que remitas a Malta va a pagar un 15% flat tax. ¿Vale? Es decir, y de hecho creo que el mínimo que tienes que pagar ahora son 15.500 euros. Es decir, no puedes pagar cero. Sí o sí vas a pagar 15.500 euros y de ahí hacia arriba. Y ten en cuenta que tienen una normativa que se llama Remittance Basis, que es tú tienes esos 15.500 euros que vas a pagar, pero Malta va a considerar que tienes unos gastos en Malta y que los pagas con tarjeta, o sea, el alquiler, etc. Entonces te van a ir aumentando también la base de tributación, porque ellos consideran que ese dinero que estás gastando en Malta lo estás remitiendo. Entonces, ¿y cómo saben ellos ese dinero que llega? Bueno, el alquiler te lo meten a saco y después, en teoría, los gastos de tarjeta deberías aportarlos. O sea, no es tan sencillo como pintan de 0%, tal. Si bien es cierto que la autoridad maltesa no está muy bien preparada, por tanto, de nuevo, si quieres ocultar, pues puedes puedes bajar mucho la tributación. Vale. Pero que al final es un régimen que sigue siendo bastante atractivo y Malta, a fecha de hoy, algunas áreas no es tan cara como Andorra, pero es muy pequeña. O sea, hablamos de un sitio muy pequeño, mucho calor. Esto es una opinión personal, me parece una sartén en medio del Mediterráneo. Hay gente que le gusta, a mí no, pero es un sitio muy pequeño. Después Chipre, que es mucho más grande. Chipre, impuestos de sociedades pagas 12,5%, que también es una estructura que la gente utiliza, porque teniendo una sociedad y pagando impuestos de sociedades te permite tener la residencia fiscal con solo 60 días. Pues mucha gente hace eso. Y si quieres estar allí más tiempo, como 183 días, sí que puedes pedir un non-dom tal cual, que es lo que hablábamos. Todo lo que viene del extranjero no tributa. Y en el caso de Chipre, no hay revisión y no hay nada. Chipre, si viene del extranjero, no pagas impuestos. Entonces Chipre también es muy, muy atractivo. O sea, Chipre es 12,5% o 0%. O 0%. ¿Pero de qué depende? ¿El tiempo que pasas en el país? El 12,5% sí o sí, si quieres tener el certificado de residencia fiscal con 60 días. Ah, vale. Pero si estás más de la mitad. Si estás más de la mitad, puedes llegar a un 0 fácilmente, no pagas ganancias de capital al 0, todo lo que venga de fuera 0. O sea, Chipre es muy atractivo. Lo que pasa es la conversación que estábamos teniendo antes sobre Chipre. Mucha gente dice, me quiero ir a Chipre, porque el sistema tributario es a priori excelente en papel. Pero tienes que vivir en Chipre para que España, Francia o tu país de origen no te cruja. Chipre es El problema es vivir en Chipre, ¿no? Chipre es un país particular. Te puede gustar mucho, aguas cristalinas, playas preciosas, pero parece España en los 60 en cuanto a infraestructuras, y hay mucha gente de origen ruso, origen alemán. Es un sitio que los españoles no acostumbramos a estar. Es un poco hostil, ¿no? Es un poco hostil para los españoles. De hecho, el norte del país, es una curiosidad que habías comentado, el norte del país es de Turquía. Es decir, el norte del país está conquistado por Turquía. Que mucha gente no son lo sabe. dos países en una isla, dividida entre dos. Pero el norte no está reconocido por nadie. Entonces, es una zona que es de Turquía, pero no es de nadie. Entonces, es un país muy particular. Y de hecho, en nuestra empresa es el único sitio que hemos accedido a, si alguien se va a Chipre,
poder presentarle a alguno de nuestros antiguos clientes, hablándolo con el cliente y vulnerando un poco la privacidad, pero para que se les genere un poco de grupito de españoles o de gente de habla hispánica para que no se sientan tan solos, porque es que si no, duran nada, o sea, un año y se van. Sí. O se quedan en España, que es peor. Sí. No, es verdad que lo del 0% llama la atención, pero claro, no es solo eso. Sí. Y luego, para mí, el que es la estrella, que es lo que estábamos hablando antes, y no solo es la estrella por el sistema impositivo, sino que es la estrella por todo el networking que puedes hacer y por todas las posibilidades de futuro que puedes tener, que es Emiratos Árabes Unidos. En este caso, concretamente, Dubái. Puede ser Abu Dhabi, pero nosotros operamos únicamente en Dubái. Dubái, hasta la fecha, era el destino ideal porque no tenía impuestos de sociedades y no tenía RPF. Por lo tanto, era 0%. Ahí todo lo que hablábamos antes de las wallets, los NFTs, no sé qué, da igual. O sea, no había impuestos, haz lo que quieras. De hecho, conocemos gente que tenía muchas criptos, que estaba en Chipre o estaba en Andorra, que no se querían calentar la cabeza, decir, oye, quiero pagar 0%, sin mirar contabilidades, sin mirar nada, únicamente quiero pagar 0%, se mudaron a Dubái. Vale. Lo que pasa es que ahora, desde junio de 2023, Dubái ha creado un impuesto de sociedades. Que esto es lo que comentabas tú, de que hay gente que ni se ha enterado. ¿Vale? O sea, para que veas el ejemplo de Dubái. Y os voy a explicar un poco cómo funciona. En Dubái no hay IRPF, por lo tanto, todo lo que te atribuyas a título personal, dividendos, intereses, salario, no tributa. ¿Vale? Criptos, cero, es decir, no existe en el impuesto. Pero con este nuevo impuesto de sociedades que tienes obligación de presentar contabilidad, tendrás que pagar un 9% por todo el exceso de beneficio que tengas. A partir de, o sea, por el exceso de $102.000, pagarás 9%. Tú tienes $102.000 exentos, es decir, si ganas 102.000 euros, pues no pago impuestos, pero todo lo que exceda de eso pagarán 9%. Y ahí es lo que comentabas antes, oye, ¿cómo optimizar esto? ¿Vale? No te puedes atribuir todo como salario, porque hay que tener algo de lógica cuando haces estas cosas. Y sobre todo la agencia tributaria de Dubái, de Emiratos Árabes, que está ahora desarrollándose, es una agencia tributaria que si fuera tú la respetaría, porque ya sabemos que Emiratos Árabes no es una democracia al uso, es casi un negocio familiar y son... No hay tonterías ahí. No hay tonterías, son muy rectos y por lo tanto las normativas se tienen que cumplir. Y si estás allí, estás en un país extranjero y tienes que cumplir sus normas. Y al final lo que hablamos con nuestro asesor allí es, oye, 9%, pero te puedes poner un salario que tenga sentido a nivel de mercado. Es decir, oye, pues si eres una sociedad profesional que únicamente eres tú, pues te puedes poner un salario bastante alto. Y este va a estar, claro, lo que hablábamos antes, incluso de casi un 75%. Y esto no tributaría porque no hay IRPF. Claro, pero yo que sé, volvemos al ejemplo del infoproductor que está en España y tiene un millón de euros de beneficio al año. Sí. Hostia, un sueldo de 750.000 euros. Bueno, eso habría. La autoridad allí es bastante abierta y flexible y se puede hablar con ellos. Es una cosa que está tan en ciernes que se puede llegar a mirar. Vale, o sea, se podría llegar a hablar con ellos y preguntar, oye, ¿esto está bien o esto está mal? Dubái es un centro de negocios. Dubái no es como la administración tributaria de algunos países, que es una especie de ente abstracto que para llegar no a él... No. Solo hablas con ellos cuando hay problemas. Dubái es un centro de negocios a través de las free trade zones, a través de empresarios. El país está enfocado a que funcione. Por tanto, allí hay flexibilidad y ellos quieren... O sea, este impuesto, a mí ya me llegaron rumores hace años de que iba a llegar este impuesto. ¿Por qué? Porque la familia que reina Dubái desde 1800 algo se ha occidentalizado mucho y quería traer un montón de expats. Así hay 2 millones y algo de expats en Dubái. Y ellos dijeron, oye, pues queremos crear un app tecnológico, un app financiero, que en algún momento va a tener que contribuir al país. ¿Vale? Y ese momento ha llegado. Después de atraer tanta gente, ese momento de contribuir al país, yo cuando me dijeron esto no sabía a qué se iban a referir, pero se refieren al impuesto de sociedades. ¿Vale? Sí. Y este impuesto... Y también es por un tema de salir de listas de paraísos fiscales. Sí, no, por supuesto, homologación internacional, que a nivel de banca también están haciendo bastante esfuerzo, y pues eso, homologarte un poco para que ningún país o ningún Estados Unidos ni nadie te pueda meter en alguna lista rara. Alguna lista negra. Y la idea no les ha ido mal, porque yo esperaba que iba a haber una especie de fuga brutal. Y no, seguimos teniendo gente que sigue queriendo ir a Dubái. Pero esto es por lo que te explicaré después de, bueno, que comentábamos, en tus vídeos se ha visto, del networking, la cantidad de gente increíble que puedes coger en Dubái, con negocios emergentes, ideas, contactos. Eso no tiene precio para mí, eso es espectacular. Pero bueno, el 9% es sobre el beneficio que supera los $102.000 y después, como no hay IRPF y no hay normativa aún vinculada al IRPF, cosas como lo que te comentaba antes, de la sede de dirección efectiva, de la CFC Rule, o sea, tú puedes tener offshore, tú puedes tener sociedades en Bahrein, en Saudi, en BVI,
y no pagar impuestos porque tienes allí los activos o prestas servicios desde allí, y esto no va a pagar impuestos en Emiratos a fecha de hoy, porque no tienen esas normas antiabuso que he explicado antes. Entonces sigue siendo un país muy atractivo y muy flexible. Claro. ¿Que va a ir a peor? Yo creo que sí, porque estas reglas las van a acabar desarrollando para que alguien pague ese 9%, porque si no, como me comentas, allí pagará quien quiera. Pero esto es un proceso evolutivo, no va a llegar a corto plazo, y el país se está desarrollando y está... Y poco a poco, porque lo que comentas ahora es que si tú vives en Emiratos y tienes una sociedad extranjera, ellos no consideran, como que no nacionalizan esa sociedad. Exacto. Por vivir ahí. Dicen, la tienes extranjera, vale, perfecto. Exacto. Entonces ganas dinero con la otra sociedad, te lo repartes como dividendo y los dividendos están exentos. Cero. Y ya está. De hecho, hay mucha demanda ahora en Bahrein, que era prácticamente el hermano pobre y pequeño de Emiratos. Está haciendo mucha constitución de sociedad, y igual que en Saudi, que estaba un poco también rezagada en estos temas, está habiendo mucha constitución de sociedad por esto. Por eso. Pero a largo plazo creemos que esto lo van a acabar atacando de alguna manera. Sí. Pero mientras dure... Sí, mientras todo es interesante, pero también la gente cuando hace una mudanza de este estilo no va... No, si eres un chaval joven, dices, bueno, voy y me quedo un año o dos y me voy. Sí, pero claro. si ya quieres hacer un movimiento con la familia, los hijos... No, y que al final también recomendamos lo que hemos dicho antes. La agencia tributaria española, pues sí, pues te pueden incautar bienes, te puede tal. La agencia tributaria de Emiratí, yo no me metería mucho con ellos. No, sin duda. Luego, otro país que me llama mucho la atención es Mónaco. Porque además vosotros tenéis oficinas ahí o presencia. Sí, tenemos un family office allí. Llevamos mucha gente allí. Sí. Y es un país que siempre me ha llamado mucho la atención porque como que siempre he sabido que Mónaco, país de mega ricos, tal, no sé qué, pero como que nunca se entiende bien, oye, ¿cómo se muda uno a Mónaco? ¿Cómo van los impuestos? Bueno, pues esto os lo explico. Es decir, Mónaco tiene la característica de que, como tú has bien dicho, es para los millonarios, supermillonarios. ¿Por qué? Porque al final tú dices, oye, los requisitos para vivir en Mónaco son muy parecidos a los de Andorra. O sea, no hay ni un depósito a la autoridad financiera de Mónaco. Es decir, tú no tienes que tener criminal records, no tienes que tener penales en ningún país. Tienes que aportar los pasaportes apostillados, etcétera, pasar una entrevista con el gobierno de Mónaco para ver que eres una persona de bien, pero después te exigen tener un certificado de good standing, que es una carta del banco diciendo que tienes dinero suficiente para vivir en Mónaco. ¿Vale? Generalmente solo con 500.000 euros puedes. ¿Vale? En algunos bancos franceses, tal. Con los bancos que nosotros operamos, que son precisamente filiales internacionales, Barclays, VP, VS, te piden empezar con 1 millón. Que claro, pues tampoco, bueno, estamos hablando de la liga de los millonarios, tampoco es tanto 1 millón, pero después te exigen compromisos de inversión hasta en un margen de 3 años hasta 5 millones, 6 millones, por lo tanto te van apretando para tú tener esa cartita y cuando vayas a renovar la residencia al año y a los 2 años, poder siguiendo teniendo esa cartita y decir, oye, yo tengo dinero para vivir en Mónaco. Pero ¿cómo te piden 1 millón y luego para empezar. Lo otro que has comentado de la de... Lo otro es ir escalando la cartera de inversión. Es decir, yo te dejo entrar en el país y te hago la cartita de que puedes vivir aquí con 1 millón de euros, pero el año que viene quiero que me metas 2 más. Si no, no te voy a hacer esta carta. Vale, pero dentro de un banco. Dentro de un banco de monegasco. O sea, ni en real estate, no hay golden visas, en términos generales no hay residencia por constitución de sociedades. Es decir, tú ahora llegas allí con la residencia pura y dura y la parte más complicada a nivel financiero es tener fondos suficientes para traer a un banco de Mónaco. Vale, o sea, el requisito es meter 1 millón o 500.000 en un banco de Mónaco y cada año ir metiendo un poquito más, ¿no? Los bancos, eso también lo harán porque como, oye, no quiero saber cuánto dinero tienes al millonario, pero poquito a poco vamos a ir siendo amigos y ya está. Sí, más o menos. A ver, es una función casi comercial para que los bancos de Mónaco puedan seguir manteniendo el negocio, y es un filtro del país al final, porque los compromisos que te exige pues alguno de estos bancos son muy altos. Es decir, una estancia al 3 años vista es meter 5 o 6 millones en su banco. Además, no hay tu banco de confianza siquiera. O sea, pero ya es tener 5 o 6 millones para localizar ahí. Y ya la gran barrera de entrada de Mónaco es los alquileres y las propiedades inmobiliarias. Es una burrada. Lo caro que es el metro cuadrado, comprar es prácticamente imposible. Y ahí sí que tienes que vivir ahí, sí o sí. Sí, ahí tienes que vivir allí sí o sí. Y después alquilar. Estamos hablando de alquilar un piso de 60 metros cuadrados. Bueno, 60 no van menos. Un piso de 35 metros cuadrados en una zona más o menos bien te puede costar 9.000, 10.000 euros al mes. Estoy diciendo la vida del súper pobre que se muda a Mónaco. Es decir, claro, pero un súper pobre nunca se va a mudar a Mónaco. Ya también. No, pero el súper pobre de Mónaco es una persona que tendrá un patrimonio de 10 millones de euros. Ya.
para que te hagas una idea. Sí, pero tener 10 millones y vivir en un piso enano... ¿Nos ha pasado alguna vez, a nosotros en concreto, que nos hemos preguntado por qué? Y vive allí, soy una persona que le gusta vivir allí, pero generalmente Mónaco es para patrimonios súper altos y claro, porque hemos tenido gente que en Mónaco nos ha preguntado para comprar viviendas o un ático 50 millones de euros. Un piso 40 millones de euros. O sea, los números son una locura. ¿Y por qué la gente se muda a Mónaco? Pues principalmente, no hay declaración de bienes en el extranjero, no hay que listar tus bienes a la administración monegasca, no hay IRPF, no existe, por tanto no tributas por nada. Todo lo que llega. Todo lo que llega lo tienes exento. Y el networking allí es una locura. Y en la seguridad jurídica. Prácticamente Mónaco no ha cambiado las leyes nunca y las cartas las tiene sobre la mesa y son las que son. Y es un país, o sea, ahora sabes, por ejemplo, Andorra está intentando entrar con acuerdos de asociación con la Unión Europea, miles de motivos que no vamos a entrar, pero Mónaco, por ejemplo, estaba también y Mónaco se ha bajado las conversaciones. Porque Mónaco tiene un poder de negociación, a pesar de ser un país muy pequeño, muy grande, porque es un centro financiero muy potente. Y al final ellos prometen a la gente que se muda allí seguridad jurídica y bajos impuestos. Y seguridad ciudadana y vida de lujo. Es decir, lo que hablamos, los yates más espectaculares, las tiendas más caras, las fiestas más locas privadas, porque si no conoces a nadie en Mónaco no vas a ver ninguna fiesta loca. Y eso es un estilo de vida pues, que a la gente le gusta. De hecho, hemos tenido muchos ejemplos de familias de Latinoamérica que buscaban Mónaco, Andorra. Pues yo qué sé, a lo mejor es un caso real. Al jefe de familia le gustaba Andorra, vida tranquila, familia, montaña, sin mucho ajetreo. Por la mujer que era más joven, dijo, nada, o sea, me flipa Mónaco, tiendas, la Costa Azul al lado, Saint-Tropez, Cannes, yates, y pues al final se fue. La mujer tenía mucho peso en la conversación y el señor dijo, bueno, va, pues... Es otro... ¿Y ahí si tienes una sociedad? Las sociedades pagan impuestos de sociedades bastante altos, sí. Hasta el 25%. Para sociedades no es bueno. Es un sitio para ir a retirarte, ¿no? Es un sitio para gente que vive de ingresos pasivos o gente que vive de ingresos propios como rendimientos profesionales, es decir, freelance o salarios. O que se montan una sociedad en el extranjero y lo reciben como IRPF. Claro, porque no hay CFC rules, no hay reglas de effective management, las de dirección efectiva que te he contado antes. Si tú quieres hacer negocios en Mónaco, el impuesto de sociedades no es atractivo. Y eso es para bancos, a lo mejor family office, pero no es atractivo en términos generales. Nosotros, a los que enviamos a Mónaco, gente que vive de rentas y supermillonarios. Es decir, es gente que son divisiones que esta gente va a Emiratos Árabes o va a Mónaco.